y amén. Mis amados hermanos, vamos a leer la palabra en esta tarde en el Evangelio de San Lucas, el tercer Evangelio. Ustedes saben que Lucas era un médico, que no fue un apóstol del Señor, que fue compañero de Pablo en sus viajes misioneros y que fue ahí donde tomó la visión. Sabemos también que el Evangelio de Lucas es el Evangelio más extenso o que nos expone de mayor claridad y con mayores detalles la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y pueden buscar en el capítulo 18 y vamos a leer el verso 1 al 8. Lucas capítulo 18 del 1 al 8. Si ya lo tiene, me dice amén, se pone de pie para reverencia de la palabra del Señor. Y lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, diciendo: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que... Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Os digo que pronto les hará justicia, pero repitamos este último verso. Os digo que pronto les hará justicia. El Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Cuando dice también les refirió, eso implica continuidad. Es decir, estoy hablando con todos ustedes, de repente cambio un poquito, pero vuelvo acá, y entonces alguien que está narrando la historia dice, pero también les dijo. Es decir, una continuidad. En el capítulo 17, a partir del verso 20, el Señor estaba platicando con un grupo de fariseos y con sus discípulos que demandaban de él una respuesta acerca de cuándo habría de venir el reino de Dios. 17:20. Y de ahí el Señor les contestó y les dijo varias cosas. Y entre esas cosas el Señor les dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, que no les voy a decir cuándo va a venir. Si les dicen está aquí o está allá, no corran o no vayan, porque no es el día. Luego también el Señor en el capítulo 17 les hace una referencia a estos fariseos, estando también sus discípulos con él, que esos tiempos, o sea, los tiempos en la venida del reino, van a ser tiempos como los de Noé y como los de Lot. Y nosotros sabemos, porque la Biblia nos dice cómo eran los tiempos de Noé y cómo eran los tiempos de Lot, que vivían, comían, se casaban y todo tranquilo. Además era un tiempo de bastante disolución moral y espiritual.
Hubo también aflicción, hubo también sufrimiento, angustia y dolor, porque no esperó mucho tiempo. Quizá algunos al principio le ayudaron a hacer el arca, pero al final le dijeron, mire, la verdad es que han pasado tanto tiempo, tu Dios no viene, así que en vano esperamos. Y luego, en tiempos de Noé, pues fue destruida toda la civilización. Y en tiempos de Lot, sabemos también que hubo destrucción, hubo sufrimiento, quizá persecución, angustia, pero dice el Señor, refiriéndose a que los tiempos finales van a ser igual a esos días. Entonces dice el Señor, quizá posiblemente van a enfrentar la espera larga por la aparente tardanza de Dios. Y hablándoles de estas cosas, dice el 18, también se refirió Jesús a una parábola. El hermano Jorge el domingo pasado predicaba sobre unas parábolas del Señor. Y él nos decía que la parábola es un relato sencillo de la Biblia que toma un ejemplo de la vida cotidiana, de la vida diaria, para explicar una verdad espiritual o moral más profunda. Así que entendemos lo que es una parábola. Y el Señor introduce esta parábola para enseñarles y para motivarlos, a los que estaban platicando con Él, a perseverar en la oración. Recordando que Dios es justo, que Dios es fiel y que Dios responde siempre a los que claman a Él. En alguna ocasión, mis amados hermanos, usted ha estado o ha conocido a alguien que haya estado orando por mucho tiempo porque una situación se mejore o se arregle, porque alguien se sane de alguna enfermedad, porque alguien de su familia se arrepienta o se convierta. Y no sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces no obtenemos la respuesta. O a veces tenemos la respuesta que no es la que queremos. Y luego, ¿qué sucede cuando esto ocurre? Muchos dejan de orar. Muchos dejan de confiar en la oración. Y hasta se cuestionan y cuestionan a Dios. Dios no responde. No vale la pena seguir orando. Dios a mí no me escucha. El esposo de la hermana, ayer llegaron a la iglesia, ya se convirtió, y el mío, tengo 5 años orando y nada, está peor. Mis hijos están peor. Pareciera que cuando oramos y oramos las cosas se ponen peor, y la tendencia natural del ser humano es a rendirse, a desmayar, a quedarse sin ánimo y a no orar. El Señor tiene la respuesta para las personas que pueden pensar así. Cuando el Señor dice y habla a este grupo de hombres, que son los mismos con los que empezó a hablar allá en el 20, y les dice, es necesario orar siempre y sin desmayar. Orar siempre, mi amado hermano, no significa que vamos a vivir todo el tiempo 7/24, como dicen por ahí, o 24/7, de rodillas en una actitud contemplativa y viendo al cielo, viendo el piso. No significa eso. Orar siempre significa una total y absoluta dependencia de Dios, no importa cualquiera que sea la circunstancia que estemos viviendo. En alegría y en tristeza, en abundancia y en escasez, en éxito o en fracaso. No importa la situación, eso significa orar siempre.
Luego, sin desmayar. Ese es más fácil, sin desmayar es sin rendirse, sin desanimarse, sin parar de orar o sin dejar de orar, aunque no miremos la respuesta. Y el apóstol Pablo es uno de los que más nos muestra a nosotros ese mismo sentir con Cristo Jesús. Y en Primera de Tesalonicenses él decía, orad sin cesar. Busque a alguien rapidito ahí, Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6, 7 y lo lee. Orar sin cesar es lo mismo que orar siempre, sin parar. Difícil, ¿verdad? Y quizás nos preguntemos cómo es posible hacer eso. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, mi hermano. Y en Colosenses 4:2 seguimos con la misma tónica y dice perseverar en oración, velando en acción de gracias. Es lo mismo que la anterior. Y en Efesios 6:18 dice orando todo el tiempo, con toda oración y ruego en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y toda súplica por los santos. ¿Se están dando cuenta? Orando siempre, sin cesar, perseverando, con toda súplica, con toda oración. Eso es lo que estamos hablando de orar todo el tiempo y orar sin desmayar. Y el Señor no plantea la necesidad de orar como una simple expectativa o como un interés o como algo que sea una sugerencia. El Señor la plantea como una necesidad, la necesidad de orar siempre y sin desmayar. Y hay una diferencia entre los intereses, entre las sugerencias y las necesidades. El interés y la sugerencia puede venir de afuera. Si quiero la agarro, si no, no la agarro. Si quiero la cumplo y si no, no la cumplo. Pero una necesidad viene de adentro. Viene de aquí, de su corazón. Es algo que usted tiene que cumplir y tiene que satisfacer, porque si no, dentro de usted hay un vacío, hay un espacio que lo hace sentirse hueco, solo, y que es algo que usted debe satisfacer, porque eso le va a dar algo más grande para usted. Y por eso el Señor la plantea como una necesidad. Y el problema, mi amado hermano, no es que Dios no responde. El problema no es que Dios se tarda. ¿Sabe cuál es el problema? ¿O sería el problema más grande? Que usted y yo dejemos de orar. Ese sería el problema más grande. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de orar, empezamos a manifestar desconfianza en quién, en aquel a quien habíamos estado orando. Porque cuando dejamos de orar, nos empezamos a desanimar, empezamos a desmayar. Y el Señor dice que oremos sin desmayar. Luego, mi amado hermano, la oración constante y siempre no cambia a Dios. Posiblemente en muchas veces no cambie las circunstancias, pero ¿sabe qué? Por seguro, seguro, y Dios lo sabe, va a cambiar su corazón y va a cambiar mi corazón. La perseverancia, dice el Señor, trae justicia. Y aquí tenemos una parábola. ¿Y cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el relato de la vida cotidiana que el Señor usa? ¿Y cuál es la enseñanza más profunda, más espiritual y más moral que el Señor quiere enseñarnos? En primer lugar, un juez, que todos sabemos quién es un juez. Y todos sabemos lo que esperamos de un juez.
que haga justicia, que sea justo, que sea recto, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, el juez de acá no es así. Él mismo se describe así. ¿Se acuerdan cuando lo leímos que dice? Y él dijo, esta viuda dice, aún pensó dentro de sí mismo, dice, no temo a Dios ni respeto a hombre. Él mismo se estaba describiendo como injusto. Era un juez que no tenía temor de Dios. Era un juez que no respetaba a hombre. Y si no tenía temor de Dios, mi amado, no tenía compasión por nadie. Y si no tenía temor de Dios, hacía las cosas a su propia conveniencia, a su propio criterio, a su propio deseo, a lo que a mí me resulta bien. Y luego también la otra personaje que el Señor nos pone es la viuda. La viuda en el contexto hebreo no tenía ningún valor, no tenía ningún derecho ni social ni legal. ¿Se acuerdan de Ruth cuando regresó con Noemí? Todo lo que hizo Noemí para conseguir ser reivindicada. La viuda era el grupo más indefenso, el grupo más vulnerable de la sociedad dentro de la cultura hebrea de ese tiempo. Tenemos dos personajes. El juez no le quería hacer justicia, la señora insistía, y un día pues el juez se decidió a hacerlo porque dice, esta señora me es oportuna, me molesta, me colma la paciencia. En el griego la expresión que se usa es, esta viuda me es insoportable, ya no la aguanto, ya no la quiero ver aquí. Y por mi paciencia y por mi tranquilidad, en vez de que un día le vaya a dar una empujón o una patadita por ahí para que se vaya, mejor le hago justicia. ¿Cuál es la enseñanza más grande? El juez representa, acuérdense que el Señor estaba hablando con los fariseos de la venida del reino, de los últimos tiempos. El juez representa la justicia de los últimos tiempos, que no teme a Dios, que no respeta a hombre, que no hay nada de compasión y que siempre va a actuar conforme a los propios intereses. ¿No les parece, mis amados hermanos, de alguna manera que nosotros estamos llegando a ese punto? Que estamos empezando en ese punto en que ya la justicia humana se vende y se compra de manera fácil, de que los jueces ya no hacen la justicia porque son justos, sino porque hay intereses más grandes por debajo. ¿Estaremos nosotros entrando al principio de eso? Luego, y vamos a entender que posiblemente tengan razón los que interpretan estas cosas así, que dice el Señor en el verso 7. ¿Y acaso no hará justicia Dios a sus escogidos? ¿Y quiénes son los escogidos? Aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo. Aquellos que le pertenecen a Dios por la fe en Cristo Jesús. Los escogidos son sus hijos, son su pueblo, son aquellos que son parte de su cuerpo. ¿Y quiénes son esos? Al final de todo, ¿qué grupo? ¿Quiénes son, pastor? Diga, gracias. Es la iglesia. Entonces, la viuda representa a la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia sufriente, rechazada, sin derechos, humillada, relegada. Esa es la iglesia de los últimos tiempos. Perseguida, en sufrimiento y en cuantas cosas más, igual que los días de Noé, igual que los días de Lot. ¿Cómo no hará justicia Dios a sus escogidos? ¿Quiénes son los que claman a Dios de día y de noche? Su iglesia verdadera, esa iglesia por la que Él viene. Y aquí el Señor estaba utilizando una figura literaria que lo usaban mucho los maestros y los rabinos de aquel tiempo, que va de lo menor a lo mayor.
Si uno pequeño, si se da esto en uno pequeño, con mucha más razón se da en uno más grande. Si ese juez que es injusto hizo justicia, cuanto más nuestro Dios, que realmente es justo, verdaderamente justo, no va a hacer justicia. Y luego también dice el Señor en el verso 7, ¿es chiquita? Dice el Señor en el verso 7, ¿se tardará en responderle? ¿Se tardará en responder? Y, gloria a Dios, aleluya. Déjenle un niño venir a mí, dice el Señor, que de ellos es el reino de los cielos. Gracias al Señor. En el verso 7 dice el Señor, ¿se tardará en responder? Pero luego les dice en el 8, pronto, yo les digo que pronto les hará justicia. Y aquí hay una paradoja. Y una paradoja, mi amado hermano, es una afirmación que si la escuchamos así de repente, resulta ilógica, resulta absurda y resulta contradictoria. Como que yo le diga, para ganar tiempo, camine despacio. ¿No resulta contradictorio eso? ¿Cómo voy a ganar tiempo si voy a caminar despacio? Para ganar tiempo, ¿qué tengo que hacer? Según mi modo de pensar, caminar más rápido. Luego, hay otra que dice, por ejemplo, ¿lo barato sale? Parece contrario, ¿verdad? Pero si se la compré por 5 pesos, ¿cómo va a ser cara? Pero ¿por qué sale cara? Si analizamos detenidamente estas cosas, vamos a encontrar que al final tiene razón. Sale caro porque a la primera lavada ya no me queda, ya no sirve y la tengo que botar y tengo que ir a comprar otra. Por eso lo barato sale caro. Entonces el Señor dice, ¿se tardará el Señor en... El mismo Señor les está preguntando a ellos, ¿se tardará en responderles? Y el mismo Señor les dice en el 8, yo les digo que pronto les hará justicia. Se va a tardar, pero pronto les va a hacer justicia. Y saben que usted y yo sabemos que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. El tiempo de Dios es el kairos, es cualitativo, es un tiempo que el único valor que tiene es porque es perfecto y porque es preciso y porque se da en el momento adecuado. Pero el tiempo de nosotros, que es el cronos, es un tiempo cuantitativo, es un tiempo físico, es un tiempo lineal que lo podemos medir. ¿Y cómo lo medimos? Días, años, meses, horas y minutos. Entonces, ¿qué sucede cuando el Señor dice se tardará? Pero yo les digo que pronto les hará justicia. ¿Cuál es la tendencia de nosotros los seres humanos? Cuando yo le digo, hermano Osvaldo, hágame tal cosa, o hermano me dice, hermana María, hágame tal, sí, ya se la voy a hacer. ¿Qué es lo que piensa el hermano Osvaldo? Que yo se la voy a dar inmediatamente y yo se la voy a hacer ya. Entonces, cuando el Señor dice, pronto les hará justicia, la tendencia de aquellos hombres era pensar que va a ser ya, que va a ser inmediato. Pero cuando Jesús está hablando, les está queriendo decir que es al tiempo de Dios y no del hombre. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a esperar. No es como nosotros, es al tiempo de Dios. Y ejemplos tenemos en la Biblia, mis amados hermanos, para que no nos desesperemos. José, vendido, comprado, encarcelado, engañado. ¿Cuánto tiempo esperó para que hiciera justicia? David, hace un tiempo atrás, mucho atrás, predicábamos sobre esto. ¿Cuánto tiempo? A ver si se acuerdan. Esperó David para ser coronado rey de Israel. ¿Cuántos? ¿Quién se acuerda? Porque yo se los expliqué bien clarito. A los 15 años más o menos fue ungido. 15 años después fue electo rey de Judá. Gobernó 7 años y medio en Judá. Y después fue coronado rey de Israel. 23 o 22 años y medio. Esperó David, habiendo sido ungido rey desde los 15 años. No se apresuró a quitarle el trono
al rey. No se apresuró, no corrió. Incluso se coronó rey en Hebrón y ahí esperó 7 años hasta que Dios, al tiempo de Dios. Y Ana esperó por el hijo. Abraham esperó por el hijo de la promesa décadas. Lo único que nosotros sabemos es que Abraham y Sara cometieron un error y que es un error que todavía hay consecuencias hasta después de miles y miles de años, ¿verdad que sí? Ustedes saben cuál es la consecuencia del apresuramiento de Sara, porque creía que ya ella no podía tener un hijo y le dio la sierva a Abraham. Y ahí tenemos 2 naciones grandes que todavía están en pleito y no sabemos en qué va a parar eso. ¿Quién busca rápido Habacuc 2:3? Se han dado cuenta que todo esto es explicación de la parábola, una enseñanza más profunda de aquel juez y de aquella viuda. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala porque sin duda vendrá, no tardará. Gracias, mi hermano. Aunque el reino tarde, en otras palabras, la visión de Dios es el tiempo final de su venida. Aunque ese reino tarde en venir, llegará. Así que espérenlo. ¿Se han esperado cuántos años desde la venida del Señor Jesús? 2000 años. Que está cerca, que hay señales. Pero ¿cuánto más tenemos que esperar? No sabemos. Eso solo lo sabe Dios. Puede que ahora en la noche venga por nosotros o por algunos y se queden otros esperando la venida del Señor. El asunto es, mi amado hermano, que la enseñanza principal de esta parábola no significa que usted y yo vamos a insistir y insistir y insistir orando delante del Señor con la intención en nuestro corazón de cambiar los preceptos y los designios de Dios. Porque lo que Dios ya ha establecido, lo ha establecido y establecido está. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo que tiene decretado. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? La enseñanza más profunda de esta parábola es que nosotros debemos de tener confianza en lo que Dios ha dicho que hará y seguir orando a tiempo y sin desmayar, aunque no veamos respuestas. Esa es la enseñanza de la parábola. ¿Por qué? Porque si aquel juez que era injusto le hizo a la viuda justicia, cuanto más nuestro Dios, que es justo, no va a responder al clamor de sus escogidos, de su iglesia, de su pueblo. ¿Qué dice, por ejemplo, Isaías 65:24? Y esto es tremendo, mis amados hermanos. A veces uno dice, esto yo no lo puedo creer. Que dice, antes que clamen, yo responderé. Y oiga bien esto, antes que clamen, yo responderé. Y mientras hablan, yo oiré. Ese es nuestro Señor. El Señor no es como el juez injusto que responde por conveniencia. El Señor es un juez que responde por amor, por misericordia a sus hijos. En Isaías, Jeremías 33:3 hay un pasaje que a nosotros nos gusta mucho y que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. ¡Wow! Y en el Salmo 34:15, ¿saben qué dice? Grábeselo y repítaselo, mi hermano. Los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y sus oídos están atentos a su clamor. No desmaye orando, no se canse, no pare de orar. Y esta era una necesidad que el Señor estaba hablando para los últimos tiempos. Aquí hay una visión escatológica.
Porque si usted se da a dar cuenta, el Señor comenzó hablando de la necesidad de ¿qué? De orar. El Señor empezó hablando de orar y termina hablando de ¿qué? De fe. Termina hablando de fe. Al final de la parábola el Señor dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Analicemos bien esta expresión del Señor. El Señor no dice, ¿habrá iglesias? ¿Habrá creyentes? ¿Habrán buenos programas? ¿Habrán grandes grupos de alabanza? ¿Habrán mega iglesias? El Señor hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y se le está haciendo al grupo de fariseos que lo estaban cuestionando sobre la venida del reino. Y esta pregunta, mi amado hermano, es como una advertencia solemne de la crisis espiritual que va a haber previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo y el Señor hablaban de que antes de que Él venga va a haber una gran apostasía. Y la apostasía no es para afuera, la apostasía es para la iglesia del Señor. Gentes y gentes entrando por una puerta y saliendo por la otra puerta. Sin fe, vacíos, sin esperanza, sin deseo de orar. ¿Por qué? Porque van a ver la injusticia del mundo y no van a creer en la justicia de Dios. Van a cesar de creer y de tener confianza en la justicia de Dios. Y déjenme decirle una cosa, esta pregunta el Señor la hace con una duda, pero no de Él, sino de aquellos a quienes le está hablando. El Señor recarga la responsabilidad en los fariseos y en el grupo de gente que lo está escuchando. ¿Sabe por qué? Y déjeme explicarle para que entendamos un poquito esto. Osvaldo se va de su casa por un día, viene de regreso ya tarde, conoce a su esposa y confía en su esposa y no se hace ninguna pregunta, ¿ya voy a encontrar comida en la casa? Porque si conoce y confía en su esposa, sabe que su esposa lo va a estar esperando y que algo de comida va a haber sobre la mesa. ¿Habrá paz? ¿Habrá fe en la tierra? Uno se va de la casa, deja a los hijos y viene pensando, ¿será que voy a encontrar la casa limpia? ¿A quién le estoy echando la responsabilidad? ¿Me la estoy echando yo? ¿A quién se la estoy echando? A los hijos. Porque los hijos son los que quedaron en la casa. ¿Será que la casa está limpia? ¿Será que habrá fe en la tierra? ¿A quién está echando la responsabilidad del Señor? A los que estamos en la tierra. A nosotros el Señor nos está descargando la responsabilidad. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque orar perseverantemente en todo tiempo y sin desmayar es la evidencia más real de una fe verdadera, de una fe que espera, de una fe que persevera, de una fe que clama aunque no vea respuestas. Porque orar, aunque no mire respuestas y aunque el cielo se me esté cayendo y aunque todo me parezca gris, es la evidencia más firme de que yo sigo confiando en aquel en quien yo estoy orando. Y los últimos tiempos van a ser difíciles. Y la gente al ver esa injusticia y al ver todo eso, no va a querer mantenerse firme en la oración. En Hebreos 11:6 la palabra dice que sin fe, ya ustedes lo dijeron, imposible agradar a Dios. Hermanos, si nosotros en una cosa bien sencilla
dejamos de creer, dejamos de orar, dejamos de venir a la iglesia, dejamos o nos escondemos porque no somos cristianos, porque no queremos que nos rechacen o nos miren mal. En algo tan sencillo se puede imaginar en los últimos tiempos cuando la iglesia sea completamente rechazada. ¿Usted cree que vamos a soportar nosotros con nuestras propias fuerzas? Si no oramos constantemente y sin desmayar en medio de las dificultades, en medio de todas circunstancias. Romanos 12:12 dice, gozosos en esperanza. ¿En cuál esperanza? En la que yo me voy a salvar porque tengo dinero, en la que yo me voy a salvar, porque predico, sí, yo me voy a salvar. Si yo puedo predicar, pero si no estoy bien con Dios, no me voy a salvar. Porque muchas veces uno puede decir cosas bonitas, mis amados hermanos. A veces la gente puede hablar bonito porque sabe o porque tiene, pero no nace de aquí, del corazón. No vive lo que está hablando. Pero la realidad es que yo debo ser gozosa en esa esperanza. Y lo que yo hago y lo que usted hace, todo lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo como que lo hacemos como para el Señor. Y no importa la circunstancia en que estemos, Dios debe ser relevado. A los apóstoles no les importó morir crucificados, morir apedreados, por la esperanza bendita de que aquel que había caminado con ellos era el Mesías y que un día vendría y que ellos estarían con él eternamente y para siempre. ¿De qué me sirve ganarme el mundo si pierdo mi alma? Así dijo el Señor, ¿verdad que sí? Gozosos en esperanza, sufridos ¿en qué? En la tribulación y constantes ¿en qué? Así nos quiere encontrar el Señor. La mayor evidencia de que nosotros, usted y yo, vamos a seguir confiando en Dios hasta que Él venga por nosotros, es seguir orando, aunque no miremos respuestas. La oración permanente y sin desmayar, quizá no cambie las circunstancias, pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Nos va a cambiar a nosotros. Va a fortalecer nuestra fe, va a formar nuestro carácter y va a alinearnos a la voluntad perfecta de Dios para usted y para mí. Así que damos gracias a Dios por una parábola tan sencilla, un juez. Dios hablando de lo mismo desde el verso 20, el Señor viene hablando de lo mismo para llegar a esta conclusión. Y esto es, mis amados hermanos, como cuando usted siembra una semillita. Yo siembro semillitas para no comprar flores porque están muy caras. Y las echo por ahí en la tierrita, miro el sobrecito y dice 40 días para que germine. Y ya cuando ha pasado una semana, todos los días voy y miro. Y nada. Y vuelvo le echo agüita y a veces le echo hasta agua de cebolla y agua de arroz para que se... Y voy y nada. Ya cuando ha pasado la fecha de que dice el papelito, ya tengo ganas de meter el dedito para ver si hay algo ahí adentro. Porque no nos gusta esperar, mi amado hermano. ¿Y qué sucede si yo meto el dedito para ver si hay alguna raicita ahí adentro? La voy a destruir. Así que si no espero con paciencia hasta que la raíz crezca y salga por allá arriba aquello, voy a echar a perder. No perdamos la paciencia en el campo de la oración. Mantengámosla ahí, mi amado hermano. Y termino con unos consejos que a mí me sirvieron mucho y me siguen sirviendo. Cómo mantenernos firmes en esa esperanza, cómo mantenernos gozosos en el sufrimiento y cómo mantenernos constantes en la oración. Primero, mantenga una vida de oración disciplinada. Mi amado hermano, la oración es una necesidad, pero usted no ore solo cuando tenga necesidad. Eso no es una oración disciplinada. Solo cuando yo tengo una necesidad y que quiero que Dios me ayude. Ore aunque tenga o no tenga necesidad. Haga un diario de oraciones. Haz una libretita. La mente falla. Escriba ahí, orar por la sobrina de mi hermano, orar por
mamá de mi hermana Teresa. Orar por, y de vez en cuando véala. Y cuando ve una oración contestada, subrayela, pero dígale aleluya, gloria a Dios, y dele gracias a Dios. Haga oraciones cortas, mi amado hermano. Acuérdense que el Señor cuando le predicieron que les enseñara a orar, y hablando de la oración, dice que las oraciones largas, que hasta lo duermen a uno a veces, acostúmbrense a hacer oraciones cortas. Mire, hermano, yo no conocía nada de la Biblia, yo no conocía de nada cuando yo vine al Señor, aunque había sido criada en el Evangelio, pero yo aprendí a aferrarme a Dios en medio de todo lo que yo estaba viviendo, de un cambio total de vida, de donde yo lo tenía todo, donde tenía 2 o 3 trabajadoras a la par mía, la casa limpia, los hijos cuidados, yo llegaba, yo era jefe, yo lo tuve todo, yo me senté en la silla de los presidentes, viajé en los aviones del gobierno y venir a lavar servicios a Estados Unidos, a cuidar niños, a planchar, a lavar trastos hasta la 1 y las 2 y las 3 de la mañana. ¿Y sabe cómo aprendí a no llorar y hacerlo con amor y hacerlo con ganas? De tal manera que cuando me iba la gente sufría y lloraba con aquel mopeador y con aquella escoba hablando con mi Dios. Me leí un versículo en la mañana, iba en el tren repitiéndolo y todo el día me lo pasaba aquí en la cabeza. Señor, ¿qué me quieres decir cuando me dices que tú no viniste a servir, sino que a que te sirvieran, sino que a servir? ¿Qué me quisiste decir? ¿Cómo puedo yo vivir eso con el mopeador? Usted tiene tiempo manejando en su carro. Hable con el Señor 2 o 3 cositas. Mopeando, limpiando casa, lavando el servicio, aún cuando le esté cayendo la regadera del agua, allí esté hablando con su Señor, mi amado hermano, please. Haga momentos de toda su vida, eso es orar constantemente y todo el tiempo. Porque Dios no quiere que le hagamos esas oraciones largas. Dios, con solo que usted le diga, gracias Padre, porque me quitaste ese carro que iba ahí del camino. Gracias Padre, porque el jefe no vio el error que cometí. Te alabo, mi Señor, porque tú eres bueno, porque tú me guardas. No tiene que decir más. Ni el tiempo de su descanso, de su trabajo. Hable con Dios, haga oraciones cortas. Mantenga viva la esperanza en el futuro. Mi hermano, mire más allá de lo que usted tiene aquí. La troca que le costó cuánto y que tal vez le costó horas de trabajo y hasta pleitos con la familia y separación con los hijos. Eso se va a quedar, hermano. Eso se va a quedar. A que la casa que compré y que para ahora no voy a la iglesia porque tengo que pintarle, eso se va a quedar, mi hermano. Todo se va a quedar. Usted no se va a llevar nada. Yo, como les digo, ahí está mi casa. El que la quiera se la dejo. Pero después del rapto. Así que, mi amado hermano, mire, tenga su perspectiva en las cosas eternas. No se muera, no se sacrifique, no sacrifique a su hijo, no sacrifique un momentito de felicidad con su familia por 1 hora de trabajo, que el día de mañana la mitad de la tercera parte del dinero se lo lleva el gobierno. ¿Y su familia? Congréguese. Mi amado hermano, congréguese. Para eso el Señor creó la iglesia. Es aquí donde vamos a aprender a amarnos, a querernos, a entendernos los unos con los otros. Comparta su fe. Rinda cuentas, mi amado hermano. Ríndale cuentas a Dios. Mire, yo tenía una costumbre que últimamente le he perdido, pero a veces le digo, Señor, ayúdame a recuperarla. Y es el hecho que yo no me acostaba en la noche si yo no le decía a mi Señor. Hablaba con Él y le analizaba todo mi día, miraba cosas malas que había hecho, pedía perdón y yo no le decía al Señor que me ayudara a quitarme ese carácter, esa forma que yo tenía de ser. Yo tenía mi regla de vida, un día se las enseño, que yo la cumplía con tanta cabalidad. Y esa es la manera de sentir a Dios, la presencia de Dios en su vida y usted se va a dar cuenta cómo Dios le va a hablar. Comparta su fe, rinda cuentas con Dios.
pídale perdón a Dios, mi hermano, no se avergüence. Si usted cree que Dios no sabe que usted pecó. La palabra dice que de él estamos desnudos. Yo me puedo esconder del pastor, yo me puedo esconder de ustedes, pero es aquel día arriba al que yo le tengo que dar cuentas. Y luego, por último, ejercite su fe a través del servicio en la iglesia. Ejercite su fe a través del servicio en la iglesia, mi amado hermano. La fe sin obras es muerta. Si yo no demuestro que yo hago algo para la iglesia porque tengo fe, no para que me miren. Yo peleaba con mis hermanas y yo les decía, claro, mira, hermanita, si usted va a estar renegando porque usted está barriendo la iglesia, hágame el favor, póngame la escoba allá y déjeme mi oquidor allá. Y siéntese o váyase para su casa. ¿Por qué? Porque las cosas del Señor se hacen con amor, se hacen con gusto, se hacen con gozo. A mí no me importa, que porque la fulana no viene y que solo yo lo hago, que no venga quien quiera que no venga. Lo importante es que yo estoy aquí y que yo estoy cumpliendo con mi Dios. Ejercitemos esa fe ayudando en la iglesia. No nos quedemos sentadas, no esperemos que el hermano se levante a recoger platos. Levántese usted a recoger su plato y a recoger el de su mesa. Recoja basura. Limpie la silla, si me dio un papelito ahí. Pero es que estos jóvenes están dejando botellas. No, hermano, recoja la botella y bótela. Y el día de mañana, si puede, hable con el jovencito, ven y cale para acá. Yo creo que un niño de Dios no debe dejar botellas por ahí, pero hágalo. Así que terminé. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque te vimos hablando con un grupo de hombres de los últimos acontecimientos. Y tú, Señor, trajiste a colación una parábola para enseñarles a esos hombres cuál era la mayor necesidad que iba a haber en los últimos tiempos. La fe, Señor, en ti. Esa confianza en ti que nos va a mantener delante buscando tu rostro, tu presencia de día y de noche, como tú lo dijiste en tu palabra. Gracias, Señor, de verdad, gracias. Porque aquí hay un pueblo que te ama, Dios. Aquí hay un pueblo que tiene un corazón sensible para ti. Un pueblo que llora, que gime, que derrama su vida delante de tu presencia, Señor. Y yo creo firmemente, oh Dios amado, que tú escuchas el clamor de cada uno de nosotros. Ahora hemos aprendido, Señor, que cuando tú te tardas no quiere decir que no nos amas. No quiere decir que nos has olvidado. Tampoco quiere decir que no nos escuchas. Lo que tenemos que aprender, Señor, que es a tu tiempo. Y que tu tiempo es perfecto, que tu voluntad es perfecta para nosotros. Y que si a veces no nos respondes como nosotros queremos, es porque quizá no nos conviene. Porque no es esa tu voluntad ni tus propósitos para nosotros. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, muévete en cada corazón, en cada vida, que podamos tener el discernimiento para verte a ti obrando en nuestras vidas, cualquiera que sea la circunstancia que nosotros estemos pasando. Ayúdanos, Señor, porque yo sé que no es fácil. Porque no es fácil, Señor, en medio del dolor, en medio de la angustia, alabarte, adorarte y seguir confiando plenamente en ti. Es nuestro deseo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Está mojado, pastor. Bendito sea el Señor para siempre. Nos ponemos de pie, hermanos. El consejo ha sido dado. Y bueno, pues gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración.